Hola, hola mis queridos suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a una preparación más aquí en Rosita Cocina. Ustedes van a aprender a preparar hoy esta deliciosa sopa de cuchuco de trigo. El cuchuco de trigo es un cereal que viene así como lo ven aquí, es un cereal partidito. Lo consiguen donde venden cereales, granos, en los supermercados y es muy nutritivo. Vamos a usar también hoy para darle sabor a la sopa carne de boquepecho. Esto es carne de res, carne de pecho. A algunas personas les gusta usar en esta sopa espinazo de cerdo y también queda muy rico. También pueden usar costilla de res o aleta de res y les da muy buen sabor a la sopa. También tenemos acá picadito repollo. El repollo es delicioso en esta sopa. Tenemos frijol fresco, no es frijol remojado, lo que pasa es que lo pusimos aquí en agua un ratico, pero es frijol recién desenvainado. 2 papas blancas picadas, una zanahoria y también tenemos aquí arveja fresca recién desenvainada, solo que la pusimos ahí en agua, pero no es arveja remojada. Y tenemos aquí el cuchuco de trigo remojado hace 2 horas. Con 2 horas es suficiente para remojarlo. Muy bien, vamos a empezar a cocinar la carne primero. Así que tenemos aquí aproximadamente 2,5 litros de agua. Le agregamos la carne, cebolla larga o cebolla en rama y un ajo y sal. Listo, vamos a tapar, dejamos que la carne ablande. Mientras eso pasa, vamos a hacer ensaladita. Aquí picamos cebolla cabezona o cebolla huevo y la vamos a llevar al congelador en un poco de agua para que pierda ese picante pero no pierda la crocancia de la cebolla. Vamos a hacer yuca, vamos a preparar yuca hoy. No vamos a hacer arroz porque con la yuca es suficiente. Esta yuca sale muy buena, vean, cuando la yuca les salga con la cáscara así rosadita, esa yuca es súper rica. No vamos a preparar arroz, pero si ustedes quieren preparar arroz lo pueden hacer, y lo digo porque hay personas que si en el almuerzo no ven el arroz, entonces no es almuerzo. Entonces si es, por ejemplo, usted de esas personas, pues ¿qué más se le hace? Prepare arroz. Pero pues nos parece que con yuca es más que suficiente. Listo, aquí me salió mucha yuca, así que voy a sacar solamente la que voy a preparar hoy y vamos a guardar el resto. Esta es una forma de conservar la yuca por más tiempo, así que para que no se les dañe, de pronto si van a demorar en gastarla y no se les dañe en la cáscara de la yuca, entonces simplemente quiten la cáscara, la lavan muy bien, la pican y la llevan así a una bolsita y la llevan al congelador. Y de esta forma les dura más tiempo y la pueden ya cocinar cuando ustedes quieran. Listo, entonces al congelador. Listo, vamos a agregar sal al agua y la yuca. No es necesario que el agua esté caliente, solo que aquí ya le habíamos prendido el fuego al agua, así que ya está un poquito más caliente. Tapamos, dejamos cocinar. Aquí la carne ya está ablandando, vamos a dejarla 5 minuticos más que se termine de ablandar. Mientras tanto vamos a preparar la vinagreta de la ensalada, que aunque la ensalada que vamos a hacer es una ensalada básica, merece también su vinagreta. Entonces tenemos aquí aceite de oliva, pimienta blanca molida, media cucharadita de pimienta blanca molida. Si no tienen blanca, la pueden hacer con pimienta negra molida y también queda muy rico. Le agregamos jugo de limón. Y le agregamos también sal al gusto. Yo creo que en cantidad de sal le agregamos aquí una cucharada pequeña de sal por todo. Mezclamos muy bien, ustedes prueban, ven si les hace falta sal, si les hace falta de pronto limón, entonces se le agregan un poquito más de limón. Aquí la yuca ya está blandita, muy blandita diría yo. Vamos a botar el agua de estos frijoles porque ya vamos a agregarlos a la sopa, porque ya la carne está blandita. Entonces vean, aquí ya estuvo la yuca, ya le sacamos el agua
y salió súper blandita. Vamos a seguir haciendo nuestra ensalada básica mientras se ablandan los frijoles. Vean que aquí vamos agregando los ingredientes de la sopa en diferentes tiempos, pero no es mucha diferencia de tiempo, es decir, que entre ingrediente y ingrediente van más o menos entre 5 y 10 minutos según lo duro que sea ese ingrediente. Por eso empezamos de lo duro a lo más blandito. Primero agregamos la carne, cuando ablandó agregamos los frijoles y así seguimos agregando ingrediente por ingrediente. Aquí le sacamos el agua que teníamos remojando el cuchuco de trigo y solamente agregamos el cuchuco de trigo a la sopa. Agregamos también las arvejas y dejamos que se cocine, que se empiece a ablandar. Tapamos, seguimos aquí vamos a partir el tomate así en julianas o como lo quieran ustedes hacer. Cilantrico que no falte en la ensalada porque este le da un sabor exquisito. Agregamos ahora, ya empezó a hervir nuevamente, agregamos la zanahoria, ¿sí? Vean que vamos agregando ingrediente por ingrediente. Como son ingredientes frescos, ellos se ablandan rápido. Aquí tenemos unos pedazos de pescado en la nevera, así que los vamos a usar hoy en este almuerzo. Ya los teníamos con sal y pimienta. Entonces vamos a agregarle simplemente un poco de harina de trigo para que estos no se vayan a pegar en la fritura y queden bien tostaditos. Esto es lo más parecido al bocachico. Este pescado se llama dorada. En algunas partes les dicen también mueludas, pero no es bocachico. También puede ser bocachico. Pueden hacerlo incluso con pollo si quieren. Pero como teníamos este pescadito en la nevera, entonces aprovechamos y lo hicimos hoy en este almuerzo. Y recuerden que en la sopa también hay un poquito de carne que le dio saborcito a la sopa. Ese también lo podemos servir en nuestro almuerzo. Muy bien, vamos a agregarle aquí el aguacate y el cilantro. Y ya es el momento de último, siempre sacan la cebolla del congelador para que ella se alcance a enfriar bastante en el congelador. Mientras preparamos todo esto, ella estuvo en el congelador perdiendo el picante, pero no la crocancia. Listo, ya estando blanditos todos los ingredientes, vamos a agregar la papa. Ya la demora es que esté la papa, y la papa más o menos demora entre 10 y 15 minutos en cocinarse. Entonces, escurrimos muy bien la cebolla, agregamos la cebolla a la ensalada y el resto de los ingredientes. Vean que todo lo fuimos preparando al tiempo, como en la vida real se prepara un almuerzo. Agregamos la vinagreta al gusto de ustedes, revuelven muy bien y prueban y listo. Vean que es una ensalada muy rápida, es básica, fácil de hacer, pero se le da su saborcito con la vinagreta. Ya si no quieren preparar la vinagreta, pues limón y sal y queda súper bien. A los 5 minutos de haber agregado la papa a la sopa, entonces van a agregar el repollo, ¿sí? Cuando hayan pasado 5 minutos después de haber agregado la papa. Está en proceso de que se está ablandando, entonces es ahí el momento de agregarle el repollo. Y dejamos cocinar unos 10 minutos más. Bueno, ustedes ven, cuando la papa ya esté blandita, listo. Ahí ya está nuestra sopa. Aquí todavía está verde el repollo. Él se pone como transparentico. Pierde como un poco ese color verde.
Si ustedes ven que la sopa les está quedando muy espesa, pueden agregarle un poquito de agua, pero el agua debe estar hirviendo, debe haber hervido y debe estar caliente. Pueden aquí ver que la papa ya está blandita, el repollo ya se está poniendo un poquito transparentico, así que le agregamos el cilantro, una cucharadita pequeñita de condimento del que a usted más les guste, si quiere agregarle condimento, si no, no es necesario, y lo dejan hervir unos 3 minuticos más o 5 minutos y listo, ya está nuestra sopa lista para emplatar. Le apagamos al fuego y emplatamos. Vean qué deliciosa que está esta sopa y que es bastante nutritiva, todos los ingredientes que tiene, verdura, cereal. Es una sopa muy completa. Le agregamos un poquito más de cilantro al servirla. Ahora le ponemos aquí la yuca que nos salió como un pancito de blandita, el pescado y la ensalada. ¿Qué más quieren? Yo creo que esto es suficiente para un almuerzo, pero vuelvo y les digo, si les hace falta el arroz, pues hagan arroz. Esperamos que les haya gustado el video de hoy, que hayan aprendido. Si de pronto está aprendiendo a cocinar y se encontró hoy con este video, bienvenido a nuestro canal, suscríbanse, dejen aquí por favor sus comentarios y nos vemos en una próxima preparación al estilo de Rosita Cocina.